En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es viernes de Cuaresma, un día propicio para meditar la palabra de Dios que nos muestra ese hermoso momento de la pasión y muerte del Señor. Y esto lo hacemos rezando el Santo Vía Crucis. Todos los viernes de Cuaresma hacemos un alto en el camino para orar con este Vía Crucis, de tal manera que nosotros vamos acompañando al Señor también hacia el martirio en la cruz. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que nos permite entonces escuchar su palabra, meditarla, amarla, y nos anima a que la pongamos en práctica. No basta decir Señor, Señor. Es necesario llevar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón y todos los días hacer la realidad en cuanto hacemos y decimos. En ti, Señor, he puesto mi confianza. Que no quede yo defraudado eternamente. Sácame de la trampa que me han puesto, pues tú eres mi protector. Oremos. Por medio de nuestras privaciones cuaresmales, purifícanos, Señor de la misericordia, a fin de que podamos llegar con un espíritu nuevo a las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo de la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Este es el heredero. Vamos a matarlo. El símbolo de la viña es citado varias veces por el profeta Isaías. Y comienza en el capítulo 5 a presentarlo. Y va indicando desde siempre de distintas maneras que se refiere al pueblo elegido, o sea, al pueblo de Israel. Aquí puede indicar también el reino de Israel
o el reino de los cielos. Y es mucho más importante notar que la parábola tiene como epicentro a los viñadores que le quitaron la vida al hijo del dueño de la viña cuando fue a pedir los frutos que le correspondían. El hijo es el enviado del Padre y como tal es el centro de la revelación. El hijo es el Señor Jesús. San Juan nos dice, viene del Padre y vuelve al Padre. El hijo es Jesús y es el centro de la revelación. Es decir, Dios desde el comienzo de la creación lentamente se fue mostrando y se nos sigue mostrando siempre, diciéndonos quién es Él, diciéndonos también por qué nos ha llamado al banquete de la vida, contándonos por qué envió a su Hijo para que nos salvara de la situación del pecado. Dios se ha mostrado, se ha revelado, y la mayor revelación de Dios es su propio Hijo, quien entrega su vida por nosotros porque Él nos ama. Mateo, en distintos textos del Evangelio, él siempre insiste en la filiación divina de Jesús, quien se convierte también en la llave de la iglesia, o sea, en la llave del nuevo pueblo de Dios, del cual nosotros hacemos parte. Esta parábola es una síntesis de toda la historia de la salvación. Esa historia de salvación que comienza con la creación hecha por Dios. Esa historia de la salvación que tiene su centro en el Señor Jesús y que continúa a través de la iglesia. Hoy nosotros estamos viviendo la tercera etapa de esa hermosa historia de la salvación. La primera etapa es Cristo preparado todo el Antiguo Testamento. La segunda etapa es Cristo entre nosotros, desde que el Señor Jesús fue engendrado en el seno virginal de María hasta el momento en que Él asciende a los cielos. Y la tercera etapa, Jesús continuado y comunicado en y por la iglesia. Nosotros estamos entonces viviendo la tercera etapa de la historia de la salvación. Y podemos leer esta parábola de distintas maneras. La primera, la buena noticia no es aceptada por los notables del pueblo, es decir, por los fariseos y por los sacerdotes. En cambio, sí es muy aceptada, acogida, buscada, esperada por los pobres y por los pecadores. Por algo el Señor Jesús tuvo una predilección muy particular por los pobres y los pecadores. Siempre estuvo atento a los más necesitados, a los últimos, a los enfermos, a los abandonados, a las viudas. Pero también estuvo atento, sin que le diera vergüenza, sentarse a la mesa a compartir la cena con los pecadores. Y gracias a ello, los pobres y los pecadores aceptaron la buena noticia del Evangelio proclamado, hecho realidad en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. La segunda lectura que podemos hacer de la parábola es desde la iglesia primitiva, el rechazo también de algunos jefes y por lo tanto el rechazo también del pueblo. Cuando se rechaza a la iglesia primitiva, entonces Dios hace que los discípulos comiencen a salir más allá de las fronteras de Israel, que vayan más allá a anunciar la buena noticia a los paganos. San Pablo es el primer gran misionero, evangelizador de los paganos. Recorre muchos lugares anunciando la palabra de Dios, anunciando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y una tercera lectura,
la podemos hacer desde la iglesia hoy, desde nosotros presentes aquí en el siglo XXI. Muestra que la salvación también puede ser rechazada, no solamente por gente que no pertenece a la iglesia y que tiene los oídos cerrados a la palabra de Dios, sino también por muchos de nosotros que hacemos parte de la iglesia. Podemos rechazar la salvación de Dios y eso lo demuestran constantemente cientos de personas a lo largo del mundo que estando dentro de la iglesia en algún momento comienzan a despotricar de ella. Y muchas personas que sin pertenecer a la iglesia también la persiguen constantemente. Y al perseguir a la iglesia, sencillamente están persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Persiguen directamente a Dios. Jesús nos ha dicho, todo lo que le hagan a uno de estos mis pequeños, me lo hacen directamente a mí. De tal manera que cuando se persigue a un solo cristiano en cualquier lugar del mundo, se está persiguiendo a la iglesia. La iglesia fundamentada por el Señor Jesús. Nadie puede abrogarse el título de ser salvo y con seguridad arrogante y presuntuosa, porque la única seguridad es la misericordia de Dios. Nosotros nos salvamos solamente porque Dios nos ama, porque Él así lo desea, no por nuestro propio esfuerzo. Dios nos salva, nos llama con mucha paciencia y espera que nosotros nos dejemos reconciliar con Él como nos lo enseña San Pablo. La parábola todavía no contiene un juicio, más bien nos presenta una promesa. Y esa promesa está allí significada en la piedra que ha sido rechazada por muchos, como piedra angular. Esa piedra rechazada se convierte en la piedra central del edificio, en la piedra que sostiene toda la construcción. De tal manera que aquí el rechazo de la piedra angular favorece el nacimiento del nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia que es una y única, fundamentada por el Señor Jesús. En aquel momento cuando impone sus manos sobre Pedro y le dice, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro, piedra. La piedra rechazada del Señor Jesús, pero le encomienda la misión de continuar la construcción a Pedro el apóstol. La muerte del Señor se convierte en el trampolín para que haya una existencia totalmente nueva. En Cristo todo se hace nuevo. A partir del misterio de la Pascua, también la mortificación cuaresmal. En estos tiempos en que la Iglesia nos invita a la penitencia, nosotros podemos actualizar de una manera muy concreta la muerte y la resurrección de Cristo con nuestra propia existencia, tomando en serio nuestro ser de cristianos, dando testimonio del Señor donde quiera que nos encontremos, saliendo de una manera muy particular a tenderle siempre la mano amiga y caritativa a quien lo necesita. Nosotros estamos comprometidos entonces a hacer que la nueva vida de Dios en nosotros sea conocida en todo el mundo. Jesucristo resucitado se convierte en una fuente de vida eterna. Vale la pena entonces que nosotros estemos siempre muy atentos. Y en estos días, cuando hay tantos problemas, cuando la gente sigue sufriendo por la pandemia, por la enfermedad, por la pobreza extrema, cuando hay lugares en el mundo en estado de guerra, no solamente una guerra que pueda llevar 2 semanas,
¿Cuántos lugares del mundo viven en una guerra permanente? Es conveniente que nosotros elevemos nuestra plegaria constante al Señor por aquellas personas que sufren discriminación, persecución, ya sea civil o política o religiosa. Oremos por todos nuestros hermanos que sufren de alguna manera. Ellos también tienen derecho a tener los frutos que produce la viña del Señor. Y la viña del Señor es todo el mundo. Por lo tanto, nosotros somos administradores de esta viña y Él espera que nosotros todos demos los mejores frutos. Frutos de amor, de esperanza, frutos de testimonio, frutos de compromiso continuo con las otras personas. Que María Santísima, nuestra Madre y Auxiliadora, nos siga animando en esta tarea de ser de verdad buenos administradores de la viña de Dios nuestro Padre. María Inmaculada, Madre de la Iglesia Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y permanezca para siempre. Amén.